conocemos quién fue presidente de la refinería en 2005, Arístides Fernández Succo, porque al final tú me debes, tú eres rabo de paja, no, yo no he comprado. ¿De qué se trata? Buenos días, licenciado, para poner en contexto a la gente de Petrocaribe, usted que se sabe bien la historia. Buenos días, Colombia, buenos días, Vargas Vila y Nelson y también Nicauli. Yo siempre le doy seguimiento a ustedes. Gracias. Porque creo que son un programa muy serio, que habla con objetividad y que hasta ahora no he visto que nadie lo haya desmentido. En cuanto a lo que ustedes comenzaban a hablar ahorita, que yo no formo parte de este panel, pero el señor Luisito comunica, primera vez que lo oigo. Perdónenme, pero yo no soy una persona que navego o que ando en ese ambiente. Pero yo sí quiero decirle al señor Bambán. Nico Bambán. Sí, está por ahí, sí, está por ahí. Decirle que las leyes son para cumplirlas. Y si la ley aquí establece, o la normativa de la OPRED, que no se puede firmar, entonces él no puede firmar, por más millones que tenga de suscriptores. Aunque tenga 100 millones. Porque usted no puede ir a México a violar la ley mexicana y que no tenga consecuencias. Así es. Y tengo un hijo que vive en México porque él es jinete de salto ecuestre y compite profesionalmente allá y en otros países, otros continentes. Y voy con frecuencia allá y ellos son estrictos con sus leyes. Entonces, ¿por qué no poderlo hacer nosotros? Yo le voy a hacer una observación. Aquí se ha hablado mucho de que Haití es un estado fallido. Y un estado donde no se hacen valer y cumplir las leyes, ¿qué es? Un estado fallido. Entonces aquí hay ley de migración. Pues no estamos cumpliendo con la ley de migración. Porque todas esas personas que están en condiciones de ilegales aquí no pueden estar aquí. Y yo no tengo nada por lo cual pudieran señalarme como racista. No. Pero el otro día recientemente un agrimensor dominicano cruzó al lado haitiano y lo querían arrestar y llevárselo detenido. Sí, sí, se lo llevaron. Bueno, por más de una hora. Usted es un experto en eso y veo a su hermano, el alcalde, al cual felicito por la verticalidad y la responsabilidad que asume, porque nosotros no podemos continuar desconociendo el imperio de la ley. No podemos. Vamos ahora, importante acotación, licenciado Succo, vamos ahora a otro tema que está en el candelero, que es el enfrentamiento entre gobierno venezolano y gobierno dominicano. Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz, que es lo que menos promueve la paz. Claro. Pero bueno, él le ha indilgado a República Dominicana. No, él no sacaliñó. No sacaliñó, como dice este maestro. Sí. Bueno, no lo sacó en cara, no lo echó en cara, como se dice en buen dominicano. Pero el petróleo venezolano, la deuda que tenemos de más de 200 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿cuál es la calidad moral e incluso humana que tiene un señor como Diosdado Cabello, que es indicado como el líder del cartel de los soles? Vamos a ver. El señor, yo diría lo siguiente, el descabellado de Diosdado, con el doble sentido que tiene lo que le estoy diciendo, porque es de Diosdado Cabello, pero lo que menos tiene cabello. Y parece que tampoco materia gris. Yo pienso como Colombia que el señor presidente no debió de haberle respondido a un individuo que no tiene su estatura, como tampoco la tiene Maduro. Venezuela es gobernada por una dictadura compuesta por un triunvirato, que son Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Y bueno, 2 o 3 más alabarderos como los hermanos Rodríguez y algunos más. Yo tengo, creo que un poco de conocimiento y quizás un mínimo de autoridad para hablar de esto, porque en el año 2004 me tocó negociar el acuerdo de Caracas primero. Y en el 2005 entonces el acuerdo de Petrocaribe con Rafael Ramírez, que era el ministro de Energía y presidente de PDVSA. Por instrucciones del presidente Fernández, yo visité en muchas oportunidades Venezuela, incluso cuando veníamos de la cumbre del Grupo de Río en Río de Janeiro,
a mí me tocó venir en el avión de ellos para terminar de concluir con Rafael Ramírez el acuerdo que se firmó al día siguiente por Chávez y el presidente Leonel Fernández. Eso es de público conocimiento. Para darle un detalle nada más, a ese ministro Rafael Ramírez lo acusan de haber defalcado el Estado venezolano con 11.000 millones de dólares. Entonces yo me pregunto, una persona que, como Diosdado Cabello, tiene un historial y un accionar que se presenta todos los días en la televisión con un programa denominado Con el Mazo Dando, el señor Maduro, que dice que si él no gana, pues va a haber un baño de sangre. Bueno, no, evidentemente que no estamos ante una democracia. No lo estamos. El acuerdo de Caracas era un acuerdo en el que había un número muy limitado de países que lo hacían bilateralmente. El acuerdo de Petrocaribe fue un acuerdo multilateral entre 15 estados caribeños y el gobierno de Venezuela, con el propósito del presidente Chávez de lograr lo que todavía hay un remanente de eso: el condicionamiento del voto de todas esas pequeñas islas y estados caribeños en los organismos internacionales, que lo quiso ejercer frente a la República Dominicana y el presidente Fernández no se lo permitió. Yo les puedo recordar a ustedes que los problemas de nosotros con Petrocaribe comenzaron cuando comenzaron a negarnos las ventanas. Los barcos están en un orden en el que van a cargar, y cuando van a cargar, eso se llama ventana. Entonces ese buque entra y carga y se va a su destino. Aquí se ha estado discutiendo, y lo primero que yo creo que deberían de reenfocar, no sé quién le ha dicho el término al presidente de que existe un medio galón de petróleo. Eso no existe. El petróleo se vende, el crudo, por barriles. Y un barril de petróleo, tú extraes 42 galones de gasolina y otros productos derivados, como el azufre, por ejemplo. A mí me tocó una situación muy difícil. Aquí hubo una situación con el general Belisario Landiz, que había sido jefe de la Guardia Nacional de Venezuela y que me lanzó una amenaza donde dijo por los medios de comunicación que él había tenido un cementerio privado en Venezuela. ¿Y por qué lo amenazó, licenciado? Bueno, porque yo lo enfrenté. A raíz de esta negación de las ventanas. Porque le reclamábamos el cumplimiento del acuerdo de Petrocaribe. Y ustedes, no sé si recordarán algunos, pero lo podemos buscar porque está recogido en los medios, que el presidente Leonel Fernández me instruyó convocar un consejo de administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, donde estaba representado la Shell con 4 miembros y el Estado Dominicano con 4 miembros. Fuimos y lo hicimos allá en la sede de Refidonza. Él invitó al al embajador Belisario Landiz y a un señor dominicano de apellido Mejía, que es un vocero de el grupo que se denomina el Foro de Sao Paulo, que tiene una equivalencia o una copia un poco burda en lo que es el denominado Acuerdo de Puebla. Entonces, esas personas fueron allá, la prensa lo recogió a nivel nacional cuando el presidente le reclamó al presidente Chávez y al embajador Landiz el cumplimiento del acuerdo. A mí me gustaría, para edificar a la gente, porque hay ya varias versiones, aquí estuvo el expresidente de Anadegas, Juan Ignacio,
y hablaba de que el gran ganador en el acuerdo de Petrocaribe fue Chávez, porque nos forzaba a comprarle todo el petróleo a precio de lo que estaba en bolsa. Eso no es cierto. Entonces, eso es lo que queremos que usted nos explique. El tema de que le pagamos con habichuela y pasta que compramos fuera. Usted que estaba ahí, ¿en qué consistía ese acuerdo de Petrocaribe? ¿Y qué tan beneficioso fue para el país? Que yo fui que lo negocié, y eso está claro. ¿Y en qué consistía el acuerdo de Petrocaribe? Bueno, en facilidades, con préstamos e intereses blandos, pero que había que pagarlo, no era un regalo. Y que se introdujo una modalidad de pago que podía ser con productos que generara la agricultura dominicana o de cualquier otra de las islas que firmaron. Nosotros llegamos a cambiar, a intercambiar parte de eso con lo que los venezolanos llaman caraota, que aquí no son más que las habichuelas rojas. Pero es verdad que se compraban fuera, que no producíamos eso es falso. Dijo ahí mismo Juan Ignacio Espaillado, donde usted está sentado, está desmintiendo, que se importaban las habichuelas para exportarlas a Venezuela. El licenciado Aristides ¿Cómo va a ser? Porque entonces Fernández nosotros Zucco, vamos a perder no dinero. Eso es lo que él plantea. Bueno, pero yo le voy a decir, el señor Juan Ignacio Espaillado, con quien yo tuve una relación de amistad, era el presidente de Anadega y yo era el primer vocal de Anadega, porque yo tengo estaciones de gasolina. Y renuncié porque si yo tengo una estación de gasolina, yo me considero que soy un empresario, no un sindicalista. Y entonces, ¿cómo yo me voy a hacer una huelga yo mismo para dejar de vender? Pero además, afectar al cliente que me compra, al ciudadano que necesita movilizarse y que necesita del combustible. Entonces, resulta que usted va y las estaciones están cerradas porque ellos reclaman que el gobierno le suba el margen del detallista. Esto está compuesto, la cadena de precios del combustible está compuesto por el margen del mayorista, del distribuidor, del detallista y las grandes petroleras, que son las que hacen las importaciones. Porque ya la refinería dominicana de petróleo es muy poco lo que refina. Él dice que le regalamos una buena parte de la refinería de petróleo a Venezuela. Tampoco con el 49%. Bueno, y también decía, además, que eso provocó la salida de la Shell del país, que hubo que darle miles de millones de dólares para ellos salir del país. Yo decía, Zucco, que vamos a desmontar los mitos. ¿En qué la historia de Petrocaribe, usted que fue uno de los actores ahí presente? Vamos a ir desmontando. La pregunta que nos encantaría saber, ¿nos hicieron un favor los venezolanos con el acuerdo de Petrocaribe? No, yo diría que ellos perseguían un interés. ¿Cuál era? De política internacional, el que le dije ahorita, condicionar el voto de 15 estados en la OEA y en los organismos internacionales para apoyar la política del Foro de Sao Paulo, encabezada por Lula y Chávez. Y bueno, en ese momento, el presidente de turno de Argentina, que era Néstor Kirchner. Ahora, ¿qué yo le quiero decir a ustedes? El Foro de Sao Paulo, a mí no me da ningún resquemor, no tengo ningún reparo en decir que yo soy una persona conservadora, de centro derecha. Y ahora mismo estamos gestando un movimiento aquí en el país en el que le puedo decir, por ejemplo, que está junto conmigo Juan Miguel Castillo Pantaleón, que lo exhorto a que lo inviten. Sí, es nuestro amigo. Sí. Es de esta casa. Bueno, el doctor Castillo. Yo lo he visto aquí muchas veces. Claro, sí. Yo hasta envidia me daba porque ustedes no me invitaban. Muy querido. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Entonces, ya van dos envidiosos consecutivos. Freddy Aguaviva dijo eso ayer. Es una broma. Pero entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros queremos rescatar el espacio del pensamiento conservador, que lo representaba aquí el presidente Joaquín Balaguer. Y aquí ha llegado a un punto en que algunos políticos tienen miedo o sienten incluso vergüenza y aprensión de decir que tienen un posicionamiento de centro derecha o de derecha si usted quiere. ¿Y por qué usted puede decir que usted es izquierdista o zurdo y yo no puedo decir que soy derechista? Dígame a ver. ¿Cuál es la razón por la cual yo no lo puedo decir, hacer y accionar en la política? Entonces, le digo lo siguiente. Entonces, Petrocaribe ya sabemos qué quería Chávez. ¿Y nosotros qué ganamos? Hablando de cuál es la verdad. Nosotros teníamos condiciones de pago, primero a largo plazo,
era 25 años, todavía no se ha vencido. Esa deuda todavía, lo que está reclamando el descabellado este de Cabello, no tiene validez, porque nosotros tenemos hasta el 2030 para pagarlo. Y lo que se le deben son 214 millones de dólares. ¿Y por qué se le debe? Pero le quiero aclarar, bueno, de crudo y de productos Él blancos. habla de más de 300 millones. Pero no, eso es falso. ¿Qué le quiero decir para que usted me entienda un poquito, por favor? Sí. Cuando se firma el acuerdo de Petrocaribe, se hacen unas programaciones para despachos. Y no pasaron 2 años cuando ya comenzaron un señor llamado Asdrúbal Chávez, que era vicepresidente de PDVSA, primo hermano de Chávez, que posteriormente fue presidente de PDVSA, a ponernos trabas para el despacho. Porque lo primero que pasó fue que cuando se quería elegir al presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, se presentaron varios candidatos. Y República Dominicana apoyó, al igual que Estados Unidos, al colombiano. Pero Chávez quería que respaldaran a un chileno. Ahí comenzaron los problemas y las presiones. Chantaje. O sea, que era una confrontación geopolítica. Que usted puede... Usted se lo puede... Sí, señor, claro. Usted se lo puede preguntar al presidente Fernández, que fue el que lo paró en seco. Y le dijo públicamente que él tenía que respetar la independencia del país y de él como presidente de República Dominicana. Incluso Chávez sugirió que el acuerdo no iba a continuar si a mí no me destituían. Oye. Y mandó... Y Chávez se metía en esos temas así como... Pero, ¿Y qué tenía Chávez con usted directamente? Yo le voy a contar. O sea, había una alta injerencia. El presidente Chávez mandó al canciller de Venezuela de ese momento, que se llamaba Luis Rodríguez Araque, que había sido embajador en Cuba, había sido gobernador del Banco Central de Venezuela, y él me denunció en las Naciones Unidas. Chávez me cogió en el programa Los Presidentes y lo menos que dijo era que yo era un esbirro del imperialismo yanqui. ¿Y qué tengo yo que ver con los yanquis? Yo lo que soy es dominicano y defiendo los intereses de mi país. Yo me reuní en Venezuela con el mismo Maduro, cuando era canciller, cuando fuimos a esto. Y ahí están de testigos el licenciado Danilo Medina, Francisco Javier Castillo, Chío, el que era ministro de Agricultura Jiménez, de La Vega. Jiménez. Francisco Javier García, Chío Jiménez. Víctor Díaz Rúa que andaba, Carlito Pared, andábamos todos y nos fuimos en el avión de Víctor Vargas, un empresario venezolano, amigo mío, que tiene propiedades aquí, que tiene grandes propiedades y bancos y agencias publicitarias en Venezuela y tenía banco en Estados Unidos, pero hubo problemas por los cuales a Víctor lo despojaron de la visa y le cerraron los bancos porque hubieron unas operaciones de un sirio. Lo vincularon al chavismo él. Sí, a Víctor sí, sí. Y en realidad él es lo que es un empresario de toda la vida de su abuelo y su papá. Entonces usted habló con Maduro como canciller. No, déjeme contarle para que usted sepa. Y pregúntele a cualquiera de los que yo le he mencionado aquí que me pueden desmentir. En el despacho de Chávez Miraflores estaba José Vicente Rangel, vicepresidente de Venezuela. El presidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez, Danilo, Francisco Javier, Chío, Víctor Díaz, Carlito Pared y yo. Y la situación se fue degenerando en una discusión y yo reclamando el cumplimiento de ese tratado. ¿Eso fue antes de que él pidiera su cabeza? Danilo, ¿o después? Fue posterior, lo de que me destituyeron fue posterior a eso. Danilo era secretario de la presidencia, él y yo habíamos sido diputados juntos, habíamos estado 2 periodos en el Congreso, él me pidió como que bajara el tono, pero entonces entró a la discusión un personaje amigo de Chávez de aquí, y yo le dije, no quiero hacer alusión a nombre de nadie, yo le dije, bueno, esa persona a la que usted llama de esa manera, tiene un partido que hacen la asamblea del partido en una cabina de teléfono y sobre espacio.
Y Chávez se paró y se fue y nos dejó ahí. Entonces, a mí me cogieron Danilo, Francisco Javier, todito, me cayeron arriba. José Vicente Rangel, Rafael Ramírez y Víctor Vargas van y convencen a Chávez que vuelva. Pero nos dejó como 15 minutos. Que vuelva a la reunión. Sí, nos dejó como 15 minutos ahí. Bueno. Pero ¿por qué se tornó tan agria esa reunión al punto de... Vuelvo y le digo, Colombia, que no solamente con el tema del BID, sino con otros organismos internacionales, ellos querían que la República Dominicana se alineara con el voto de esos países. Le voy a ser muy específico: Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, que estaba Correa, Venezuela. Y nosotros tenemos autodeterminación. Y metieron a Haití también en la cola. No, pero Haití, imagínense, Haití lo gobernaban ellos. ¿Y cómo terminó esa reunión, licenciado? Bueno, se llegó, digamos que, a un término medio. Él era el presidente, yo tenía que respetarlo, como debo respetar a cualquier presidente. Pero eso no quiere decir que yo tenga que claudicar en la defensa de los intereses de mi país. Entonces, a partir de ahí, él pedía que usted sea destituido para continuar el acuerdo. Sí, entonces el presidente Fernández le dijo en la refinería al embajador Landís que Chávez tenía que respetarlo y que él no era quien decidía quiénes eran los funcionarios de su gobierno. Y eso fue público, eso no me lo estoy inventando yo, y ahí está el presidente. Y usted permaneció en su puesto. Claro que sí, claro que sí. Yo, producto de la situación que se generó entre la Shell y mi administración al frente de la refinería, la Shell se va de aquí. No es por eso que dicen ellos, es porque le descubrimos, y yo lo puedo decir ahora aquí, una doble contabilidad. ¿Por qué usted cree que ellos se van y nos dejan las acciones de ellos? Primera vez que lo digo. El 49% de las acciones de ellos se le dan en dación de pago a PDVSA. Y cómo esas acciones vuelven al país otra vez, bueno, ya eso es otra historia. Donde interviene una familia del sector privado que compra esas acciones. Pero perdón, licenciado. Y después se le venden al Estado. Y no fue sancionada la Shell por eso. No, ellos entregaron las acciones. Sin nada, sin ningún... No hubo que darle $1,000 y pico de millones de dólares. No, déjeme explicarle. La embajada de Holanda. ¿Cómo descubrieron esa doble contabilidad antes de continuar? Ese titular ahí dice: los conflictos hicieron saltar del cargo a Suco. Sí, es verdad. Eso es cierto. Porque yo me enfrenté con el señor Rafael Maradiaga, que era el presidente de la Shell aquí y vicepresidente del Consejo. Pero con la anuencia del presidente Fernández, me dijo desenmascárenlo. ¿Y después lo canceló? Cuando yo le llevé la contabilidad que nos entregaban a nosotros, los estados auditados eran así y las de ellos eran así. ¿Cómo lo descubrió? Bueno, había un señor de apellido Curi, que era el gerente financiero de la Shell y también de la refinería. Yo le dije al señor Maradiaga, ese señor no puede ser gerente financiero de la Shell y también de la refinería, que es otra empresa diferente donde el Estado es el mayoritario. Juez y parte. Sí, usted me lo tiene que sacar de ahí. Entonces el hombre, esto es algo incluso que me voy a atrever a decirlo, el señor estaba indispuesto y yo le instruí a una persona que le copiara la memoria del acto y ahí encontramos todos los datos. Y yo se lo entregué al presidente Fernández. Le montó un servicio de inteligencia. Usted No, ahí en esa diferencia. Esto es una cosa, esto es revelador. Esto es una cosa de novela. Esto es una primicia porque esto no lo sabía nadie aquí. Una primicia, Nelson, baja en esa misma línea de lo que estamos conversando. Sí, es que quiero preguntarle, ¿quién nombra a Curi en Refidonza? O la Shell. No, pero Refidonza no pertenece a nosotros. Refidonza en ese momento era el 49% de la Shell, pero tenía bajo el convenio que se hizo cuando se inauguró en el año 1973 la administración de la empresa. No fue el presidente Fernández. Entonces, que tuvo que ver ahí. Entonces ellos entendían que ellos eran los que manejaban la refinería. Y cuando yo llegué allá, yo le dije, no, mire, yo no soy presidente del consejo, porque el consejo no es una cosa y la refinería otra.
Yo soy presidente de la empresa. Licenciado, en algún momento usted le dijo al doctor Leonel Fernández Reina, el presidente en ese momento, creo que estamos metidos en una trampa, cuando se dieron cuenta cuál era la agenda real de Hugo Chávez con el tema del petróleo. Así en confianza, en algún minuto usted le dijo, pero aquí hay algo que anda mal. Déjeme decirle, Nelson, el presidente Fernández, yo no puedo ni cerca pretender compararme con la inteligencia, la astucia y el conocimiento que él maneja. ¿Por qué usted cree que él terminó, las relaciones de Chávez y de él no terminaron como las mejores? Pensábamos que sí. No. Y que de eso fue ofensivo a Maduro. Y de hecho, todo este problema de imagen que se ha ganado Leonel Fernández por haber ido de observador, lo ya que eso, dicen ya es eso es otra etapa y otra cosa. Que él le debe favores a Venezuela por lo que fue con Chávez. Y yo estuve en un programa hace unos, quizás un mes y pico, estando todavía el presidente Fernández en Venezuela. Como yo siempre he dicho, yo tengo criterio propio y un cerebro para pensar por mí mismo. Yo dije que yo no estaba de acuerdo con que el presidente Fernández estuviera allá. Lo dije en el programa de Daniel Alcántara. Y dije que todo iba a depender de lo que él dijera que vio allá y vivió allá, porque de lo contrario, él iba a terminar en el zafacón de la historia junto con Samper del caso 8000 en Colombia y con Zapatero, que es un testaferro intelectual de Maduro. Y eso ha quedado demostrado. Porque a través de él es que se logra que le den el salvoconducto a don Edmundo González para que salga. Es de Zapatero. Pero Zapatero tiene una concesión de una mina de oro en Venezuela. Entonces Leonel Fernández, por lo que dijo... Y que me demande si quiere. Ahí lo dijo. Zapatero. Y Leonel Fernández, por lo que dijo, se cumple su proyección, va a estar en el zafacón de la historia, porque lo que él dijo... No, él vino aquí y por suerte dijo lo que todo el mundo está reclamando, que enseñen las actas. Él lo dijo y todos ustedes lo vieron. No fue suficiente, entiendo yo, señor Zucco, para la historia de los venezolanos que viven aquí y de los dominicanos, que soñamos con que jamás una sombra de lo que sucede en un país como Venezuela suceda aquí. Lo que le voy a decir, Nicauli, que a usted yo la conozco hace mucho, quizás no se acuerda. No me trae la cédula. No vamos a hablar de eso. Yo soy una persona con criterio propio y actúo con responsabilidad. Yo no pertenezco a la Fuerza del Pueblo ni pertenecía al PLD, nunca. ¿Usted sigue siendo reformista? No, yo sigo siendo balaguerista. Exacto, balaguerista. Porque reformista es una aldaba, es una bisagra que tienen Quique Antún y Genao ahí para negociar. Ay, Dios mío. Para traficar con influencia y buscar prebenda. Usted lo ha llamado comerciantes. Lo son, de hecho, entonces, de la política. ¿Usted está sin partido ahora mismo entonces? No pertenezco a ningún partido. Pero solamente he pertenecido al Partido Reformista. Fui miembro de su máximo organismo de dirección cuando la comisión ejecutiva de ese partido éramos 11 y entre ellos estaba el presidente Balaguer. Carlos Morales, Jacinto Peinado, Donald Rí y yo era uno de ellos. Pero la fuerza balaguerista ahora apoyaron al presidente Abinader, la corriente balaguerista. ¿Pero cuáles de ellos? Vi ahí a Torre de hay que ver si hay fuerza o si hay corriente todavía, licenciado. Ito Bisonó, Eddie Alcántara, Modesto Guzmán, que ya le salió su decreto a Modesto Guzmán. Pero Ito Bisonó, a diferencia de todo ello, hace tiempo que había salido del partido cuando nos expulsaron a todos en el 2004 por apoyar a Leonel. Marino Collante acaba de renunciar. Pero Marino Collante, por amor licenciado, de Dios. ¿Cuál es su relación con Pero Miguel? yo te pregunto, si a nosotros nos expulsaron al doctor Donald Rí Cabral, un expresidente de la República, a Carlos Morales Troncoso, ex vicepresidente de la República, a Jacinto Peinado, a Leo Mato, a Yuyo de Alessandro, a Virgilio Álvarez Bonilla, a mí, en el 2004, ¿cómo es que estos individuos, con qué cara se le presentan al país a apoyar a Leonel en el 2008 cuando nos expulsaron porque nosotros lo apoyamos en el 2004? Por alta traición. Volviendo a la historia con Venezuela, volviendo a la historia con Venezuela, ¿cómo fue su relación con Miguel Mejía? Miguel Mejía, que representa o representaba los intereses de Chávez. Yo le dije ahorita que no quería mencionarlo porque él y yo tuvimos una situación muy acre. Ah, fue de él que usted no me di cuenta. Es el ministro de Integración Regional, así es que se llama. De política yo no sé si lo es todavía porque él está llevándole la contraria a lo que dice el presidente. ¿Todavía lo sigue siendo? Bueno, pues ¿Esa destitución viene en camino, usted cree? Bueno, yo no sé si fuese yo el presidente,
hace tiempo que ya no estuviera ahí. Es que el presidente es un hombre democrático. ¿Cómo fue su tiempo con relación a él? Bueno, yo por respeto y por decencia, si él viene a saludarme, yo lo saludo, como ha venido en oportunidades, pero yo no soy amigo de él. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, que él quería presionarme para que yo hiciera lo que Chávez quería. ¿Y qué perseguían él y Belisario Landiz? Cuando yo salí de la refinería, no pasó un mes, cuando el costo de los fletes, que lo hacía Sargent Marine, una compañía que tampoco yo estaba de acuerdo con ella, porque entre ellas estaba Abu Naba, que ustedes saben el historial de él aquí en este país. ¿Cuál de los dos? ¿Mustafa Abu Naba o Karim Abu Naba? Mustafa, no, pero Karim es un... ¿Era un niño cuando eso? Sí. Un loco. Yo no hablo con pelo en la lengua. Ellos querían que le diéramos el flete. Pero esos contratos de esos fletes lo había hecho doña Alicia López Marte de Barrio hacía más de 15 años, no yo. Y que rompiéramos eso para que nos demandaran, ¿no es verdad? Y cogerse los fletes él y Belisario Landiz. Pues bueno, cuando yo me fui de la refinería, a los 2 meses que ya tenía la parte de la Shell PDVSA, de $860,000 que costaba un flete, pasaron a costar $1,600,000. Yo creo que para buen entendedor, poca palabra basta. Con todas estas revelaciones, ¿usted no teme una represalia? ¿No teme por su vida? Y porque yo ando solo, no tengo chofer ni guardaespaldas. Yo me quedé con algo con lo que papá Dios me puso entre las piernas, yo ando. Y él lo sabe, porque se lo dije un día en el programa del gobierno de la mañana. Tiene los 2 cocos usted. Yo no sé. Los cojones. Pueden ser para Gabriela no sea tan gráfico. 2 bolitas de cuando jugamos bolitas, 2 fifí, pero están ahí. Saludos para Salvador Olín. Yo me quedé con algo que dijo Nelson, antes de pasar con Nelson, cuando hablamos de cómo el señor Curi estaba como empleado en la Refidonza, bueno, si era parte de la Shell, y cuando usted descubrió la doble contabilidad, perdóneme, que explique bien si es verdad que se le devolvió unos millones de dólares o si no, no me quedó claro. No es cierto eso. Yo vi la expresión de la cara de él de asombro de Nelson, cuando él oyó que ese mismo personaje era gerente financiero de la refinería y gerente financiero de la Shell. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, lo quitamos. Pero al poco tiempo, yo le voy a decir a ustedes, ahí dice que, decía que, ¿cómo fue Nicabri? ¿Por qué fue que yo salté de dónde? Como por los conflictos. No, mira. Vamos a poner el titular de nuevo. Pongan el titular otra vez, que ahí se me fue. Y yo le voy a decir por qué fue. Okay. Eso fue una narrativa mediática que armó, óigame, armó la otra parte. Yo le voy a decir algo que no se sabe todavía aquí. Ay. Primicia, atención. Dice, los conflictos se hicieron saltar del cargo a Zucco. Usted saltó. Mire lo que pasó. A mí me hicieron una trampa. Aquí hay unos tanques donde al gas licuado de petróleo, que es incoloro, se le agrega un componente para detectar si hay fuga. No sé si ustedes recuerdan un mal olor que inundó la ciudad capital, e incluso se murió un señor en Jaina. Sí. Y cuando yo reclamé investigar, porque la refinería, la planta la operaba la Shell, me dijeron que fue un oleoducto de la Falcon Bridge. Y yo de estúpido cogí para el oleoducto por allá para Bonao. Por Bonao. A ver el oleoducto y el oleoducto estaba intacto. Cuando le reclamo de nuevo, un argentino que estaba ahí me dice que fue una planta de gas que explotó en Lomina. Y cogí yo para Lomina a averiguar. Sí. Entonces, un primo mío, que era el ministro de Industria y Comercio, y miembro de lo que ellos denominaban en el PLD la OTAN, dio unas declaraciones en el gobierno de la mañana, siendo ministro de Industria y Comercio, y yo era presidente de la refinería, y llamé desautorizándolo, porque yo no doy declaraciones de Industria y Comercio, porque usted tiene que dar declaraciones de aquí. ¿Quién fue ese ministro? Francisco Javier, que es mi primo. Pero yo, como le digo a usted, yo no tengo aspiraciones presidenciales. No aspiro a senador ni a diputado. Entonces yo puedo decir
lo que mi conciencia me dice. O sea, estaban protegiendo el desastre de la Shell en ese momento. El mal manejo. No lo estaba protegiendo. Yo no puedo decir eso porque lo haría mentira. Él fue a dar versiones y opiniones de lo que él no sabía. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que eso se le agrega algo que se llama mercatano. Y ese tanque se mandaba a limpiar a Puerto Rico y habían 2 tanques. Cuando el que se mandaba a Puerto Rico a limpiar y a llenar, se usaba el suplente. Ese día ellos cogieron el momento en que el viento soplaba para la ciudad y limpiaron el tanque aquí. Y eso fue lo que provocó que se inundara la ciudad de Santo Domingo y que incluso un señor en Jaina murió. Y hubieron niños que hubo que evacuarlos de las escuelas. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí, claro. Claro. Bueno, pues eso lo armó la Shell. Porque no me querían ahí. Porque yo lo estaba enfrentando y lo estaba desenmascarando. O sea, deliberadamente lo limpiaron aquí para afectar su gestión. Y yo le pregunto, mi gestión. Un sabotaje, un boicot. Yo le pregunto, si no es por eso. Morrison, el boicot que le están haciendo. ¿Por qué? El tránsito. ¿Por qué ellos se van de aquí? Cuando la embajada de Holanda y la embajada de Inglaterra, que son los dueños de eso, ¿De la Shell? De la Shell, sí. La reina de Holanda y la reina de Inglaterra. Los 2 embajadores fueron a quejarse de Leonel, de mí. Y yo le dije, bueno, pero yo no soy holandés ni soy inglés. Licenciado, disculpe, usted utilizó la palabra conservador, es la primera vez en los últimos 4 años que llevo en mi país que escucho esa palabra de manera agradable además, porque creo que es muy bueno cuando las personas exponen su ideología. Creo además que falta mucho de conservadurismo en la República Dominicana, pero más me encantó que usted mencionó a una persona que nadie puede negar su patriotismo, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Sí, señor. En esa misma línea yo debo preguntarle ante nuestra audiencia, ¿qué opina usted de lo que estamos viviendo con el caso haitiano? Dominicanos que dicen que son los papás de los haitianos y le hacen un acta de nacimiento, tenemos una invasión pacífica. Eso es un acto de traición a la patria, en primer lugar. Y en segundo lugar, usted me oyó ahorita que yo dije que un país donde no se hacen valer las leyes y su constitución, entonces un Estado fallido. ¿Qué dice la Constitución de la República Dominicana? ¿Qué dicen nuestras leyes de migración? Y este país está invadido por los haitianos. A mí no hay quien me diga que aquí no hay más de 2 millones de haitianos. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que despedir el programa, no sin antes su explicación de la verdad cuando usted dice el titular que lo hizo saltar del cargo, las presiones, lo que decía Nicole. ¿Cómo se cierra su capítulo en Perdóneme, refinería? Colombia, yo no cojo presión. El presidente me ofreció otro cargo y él está ahí, que lo diga. El presidente Fernández. Pero usted darme un despacho en el Palacio Nacional. Y yo le dije, porque fue que tuvimos un problema muy serio en el despacho de Danilo, y ahí hay testigos de eso. Con un señor que vino a faltarme el respeto y yo no se lo acepté, que fue Luis Manuel Bonetti. Yo no tengo que esconderme a nadie. Y fue algo que hubo consecuencias. Entonces ahí estaban Francisco Javier, el presidente de la Shell, Danilo y yo. ¿Como consecuencia? ¿De puño y eso? Bueno, yo no quiero abundar sobre eso, usted ve, pero porque él como quiera una persona mayor. Es una persona mayor usted que estaba abusando ahí. Que yo la respeto, no, porque si tú me quieres agredir y yo reacciono, entonces no estoy abusando. Era de el nadie. secretario administrativo en ese momento. Sí. Entonces, pero yo les recuerdo a ellos y a los demás que cuando Leonel llegó al gobierno en el 96, yo era secretario de Estado, ordenador de Lomé. Yo no era un barrendero de un patio por ahí. Usted siempre ha pertenecido. Y yo había sido diputado Usted 2 veces. tenía mucha experiencia de Estado. Y he sido, todavía lo soy, el diputado electo más joven de la historia del país. Y, ¿qué le digo? No quiero alardear, pero yo soy el dominicano que ha ocupado más cargos en organismos internacionales. Yo fui miembro del Consejo de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica, el único dominicano. Fui miembro del Comité Ejecutivo de OLADE, Organización Latinoamericana de Energía. Fui secretario del Comité Ejecutivo de Relaciones Interparlamentarias del Parlamento Latinoamericano y fui miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria Mundial. También fui miembro del Consejo Mundial de Aeropuertos.
Y no lo ando diciendo, ni ando alardeando de eso. Tenemos que entregar la transmisión para Teleantillas, pero no puedo cerrar el programa, producción, pido 2 minutos, sin saber cómo terminó, si usted renunció, si lo canceló Leonel Fernández. ¿Cómo terminó? Yo duré... ¿Y quién lo separó a usted y a Bonetti? Déjeme decirle, yo duré 3 meses. ¿Quién fue que lo separó en el pleito? Eso no viene al caso, Danilo. Oí Danilo, que sí, para mí era el más diplomático en esa reunión. Pero Danilo es muy chiquito, Danilo no puede. Estaba presente el presidente. Déjeme decirle, no. Licenciado. Ahí él salió y le dijo... Licenciado, Leonel le dijo, escúcheme de nuevo. No, él dijo que iba para donde el presidente. Y fue a darle queja de mí. Danilo Pérez, que se lo pueden preguntar, vino a buscar a Danilo Medina. Danilo Medina fue a la oficina del presidente y cuando vino me dijo, vamos allí a hablar chato al baño. Que ahí era que se trancaba Bello a hablar también. Y me dijo, mira, y esto, y él quiere hablar contigo. Y le estoy hablando, ¿qué le digo? En la memoria de mis padres, si le puedo mentir. Le creemos. Yo le dije que yo me iba para mi casa. Y cogí mi documento para irme. Danilo me dijo que no, que esto, que aquello. Cuando yo me iba, me fue a buscar un militar de muy alta graduación, que yo no tengo por qué mencionarlo porque el tema de los militares es otra cosa. Pero el de más alta graduación que había en el momento. Y me pidió que mi amigo, mi hermano, me dijo, tú tienes que venir, por favor, ven, porque él está muy preocupado. Él siempre me ha distinguido y yo, somos vecinos, tenemos 30 años viviendo en el mismo edificio. Entonces, me dijo, bueno, pero tómese un tiempo para que usted lo piense, que yo lo voy a nombrar asesor energético de la presidencia y le voy a dar un despacho aquí. Cuando yo me fui, yo cumplía años ese día y en la Romana estaban en la casa de don Guaroa Liranzo, don Guaroa, don Carlos Morales, don Donald Rí, don Papo Menéndez, que no es político, y me llamaron para felicitarme. Y ahí estaba el presidente Fernández. Entonces me dijo que ya era tiempo de que yo volviera otra vez al tren administrativo. Y yo le dije que no, que yo estaba bien así, que yo era su amigo y que iba a trabajar por él y que iba a hacerlo con lealtad. Bueno, no le voy a alargar el cuento, yo de ahí termino como secretario de Estado, presidente de la Comisión Nacional de Energía. O sea que le aceptó. Ahí duré 7 años y después me fui para el departamento aeroportuario. Señores. Por un problema que don Celso quería manejar el sector. ¿Otra vez? La ley. Él siempre ha querido manejar el sector. ¿Qué es lo que busca don Celso? Sueña con el sector. La ley dice. Personal, él lo nombraron como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y ahora de nuevo. Pero ¿qué pasa? Que la ley 125.01 dice que hay que cerrar. El rector de la política energética del país es la Comisión Nacional de Energía. Y yo no se lo iba a ceder. Entonces tuve que salir de ahí también. Miren, yo le hago una pregunta a todos. ¿Ustedes creen que esos problemas en los despachos del Palacio se han parado? Entonces fue verdad que Paliza y Nelson Arroyo se fueron al bollo, como dicen los muchachos ahora. Deme una cita para el tanto, porque yo me quedé con mucho deseo de hablar con usted. Cuando usted quiera, yo estoy para la gran verdad. Oye, tenemos que despedirnos. Maribel. Besos a toda la gente que está con nosotros. Lo que usted puede estar segura es que lo que yo le diga aquí es la verdad. Y que para venir a decirle una cosa que no sea cierta, mejor no vengo. Gracias por su Gracias a ustedes. Usted le transmitiré a mi señora esposa tu saludo. Sí. Un abrazo, doña Maribel. Señores, no se pierdan en un capítulo especial de Al Tanto con Colombia y la gran verdad de Vargas Vila, todo lo que se nos quedó, ¿verdad?, con el licenciado Arístides Fernández Succo y la historia real que al mismo Chávez lo puso en su puesto. Muchas gracias, licenciado. Sí, para puntualizarle algo, la deuda de Petrocaribe llegó a acumular 4,000 y pico de millones de dólares. Nosotros la pagamos con un descuento que nos dieron ellos y con parte de las acciones que eran de la Shell en la refinería. Eso quiero aclararlo para que no, porque no sé lo que le pudo haber dicho Juan Ignacio Payá o lo que dice el otro, eso es mentira.